son la de Bea Ojores, como a la izquierda, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Navarra. En fin, para mí me da mucha alegría, ¿no?, presentarla así, ¿no?, como exalumna del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, presentadora del programa La Tierra Prometida en Radio María, entre otras cosas, ¿no?, porque en realidad lo que es una divulgadora de la Sagrada Escritura. ¿Es correcto esto que digo? Es una estudiosa de la Sagrada Escritura y una divulgadora magnífica, ¿no?, que es capaz de convocar a personas muy distintas, de muy distintos ámbitos, y de convocar foros verdaderamente muy cualificados, ¿no?, para hablar de la Sagrada Escritura. Y luego tenemos también a don Ramiro Peguitero, ya más conocido porque ha participado en muchos otros cursos, ha sido también miembro de la Junta Directiva del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y es profesor de Teología Pastoral de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Los dos van a abordar los temas educativos, ¿no?, pedagogía y la misericordia, Beatriz, y la educación y misericordia en la perspectiva del Papa Francisco. Son dos temas afines, por eso los hemos agrupado, los hemos desgajado de la mesa de la tarde y los hemos adelantado, que se complementan, dos temas afines que se complementan. Y sin más, cedo la palabra a... Muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer pues esta invitación que por supuesto me hace pues mucha ilusión como antigua alumna del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Cuando comencé a preparar esta presentación sobre pedagogía y misericordia según las enseñanzas del Papa Francisco, pues enseguida me di cuenta que hablar de pedagogía y misericordia, siguiendo sus enseñanzas, requiere abordar el tema desde un enfoque más espiritual que académico. No cabe duda de que el Papa Francisco, aunque no es catedrático ni es doctor en pedagogía, con sus palabras y gestos aborda la pedagogía cristiana desde una aproximación experiencial. La persona no es fácil de entender, es un misterio para nosotros mismos. Nosotros mismos somos un misterio para nosotros mismos, ¿no? Cristo, por supuesto, es un misterio también. Voy a poner un ejemplo para hacer más plástica la pregunta, ¿no?, y más entretenida, ¿no? Dos mandarinas. Vamos a compararlas con la persona. Yo puedo explicar qué es una persona cogiendo una de las mandarinas y diciendo, mira, la mandarina tiene una monda, y la pelo y dejo la monda sobre la mesa, y está compuesta de gajos, y aquí están los gajos. Y puedo coger un gajo y explicar qué elementos químicos tiene el gajo. Vale, pero eso no explica qué es la mandarina, porque la mandarina es una unidad inseparable. Se puede separar, pero si la separamos la rompemos. La rompemos, ya no es la mandarina y muere. La mandarina sola muere, ¿no? Esto lo expliqué hice esta misma pregunta el otro día en un seminario de profesores de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, y el ponente dio una respuesta, intervino una psicóloga, y cuando ya salíamos todavía me hizo pensar mucho más una pregunta que me hizo otra profesora, que es: oye, perdona, ¿tú conoces la psicología de la Gestalt? Y le dije, no. Me dice, pues, bueno, muy poco, un poquito, porque además también la que había intervenido antes le había explicado algo de la psicología de la Gestalt, de la forma, y me dijo, claro, es que con el ejemplo que tú has puesto, yo me hago la siguiente pregunta: ¿y la rama?
Claro, no se entiende la mandarina sin la rama. Y la rama no se entiende sin el árbol. Y el árbol no se entiende sin las raíces y sin la tierra. ¿Y la tierra dónde termina? La tierra, me dice mami que no se oye, aunque me parece que grito sin el micrófono. ¿Y la tierra dónde termina? Hay un límite de la tierra. Es que todo el universo está relacionado, ¿no? Y el hombre es el interlocutor de Dios, puesto, todo el universo está hecho para que el hombre viva en el universo. Entonces, resumiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre, o cómo podemos llevar al fondo, ¿no? de qué es la educación cristiana? ¿Cómo podemos conocer mejor quiénes somos y quién es Cristo para poder educar cristianamente? Yo aquí puedo hablar desde la experiencia, más que desde... Porque yo mi vida entera la dedico, bueno, por supuesto la dedico a rezar a mis hijos, a mi marido y después a mis hijos, pero aparte de eso a enseñar la palabra de Dios. Entonces yo la experiencia llevo ya muchos años bueno, muchos años tampoco, llevo como 6 años o así tampoco, pero la experiencia que he tenido es que cuando se enseña la palabra de Dios, o sea, por ejemplo en las clases, pues ahora tengo una clase en una parroquia donde tengo 170 alumnos este curso, ¿no? Ahí van personas de todo tipo, o sea, van personas que van a misa todos los días, van personas que no van a misa todos los días, que van los domingos, que no pisan una iglesia, porque al final la palabra de Dios suscita una curiosidad. Bueno, pues yo lo sé perfectamente, que las personas que van a las clases de Biblia, y además no solo lo sé, sino que lo he constatado a lo largo de todo este tiempo, acaban todas las que continúan yendo a misa todos los días, rezando todos los días y teniendo una verdadera conversión de todo, aunque vayan a misa todos los días, porque una cosa es ir a misa todos los días y otra cosa es dejar que la palabra que se proclama transforme nuestro corazón. Entonces yo creo que para mí, desde mi experiencia, la única respuesta a esa pregunta es o sea, sí, por supuesto, vivir dentro de la iglesia, rezar, bueno, todo, no, pero desde un conocimiento experiencial de la palabra de Dios. Eso es lo que al final es la palabra, es el mismísimo Cristo, es el mismísimo Dios a través de su palabra quien nos transforma y nos hace ver pues para qué estamos aquí, en qué consiste nuestra dignidad, nos enseña a ver a Cristo en los demás y nos cambia radicalmente de vida. Pero estoy segura que don Ramiro puede... No, se ve que tienes muy buena madera y además bastante buena escuela. Pues sí. Y mucha experiencia. Pensaba, claro, es que en lo del misterio, ¿no?, de la mandarina, hay una película de las mandarinas, La guerra de los chicheños, que es una película sobre el perdón, ¿no? Muy buena, que hace eso, reciente. Y el misterio. Claro, en teología, porque se supone que yo debería de dar una respuesta teológica después de la respuesta experiencial, es así el método de nuestra materia, ¿no? Puesto que la evangelización es objeto propio de la materia, de la teología, de la misión de la Iglesia, de la evangelización, y el método propio es empezar por la experiencia y después llegar a la teología, que al fin y al cabo es prácticamente igual, porque tú ya lo has dicho casi teológicamente, sin casi, ¿no?
el misterio en teología, la palabra misterio no es lo que nunca se sabe, ¿no? Lo misterioso, lo arcano, no. El misterio en teología es en la tradición teológica cristiana, la palabra misterio significa al mismo tiempo, viene de griego, mysterion, en latín es sacramento. Es algo que tiene unas manifestaciones exteriores y que es un vehículo de una cosa que acontece profundamente, que es la gracia. Esto es el misterio cristiano, el misterio de Cristo es el misterio del cristiano. Entonces, claro, tú has hablado muy bien, lo has dicho muy rápido, posiblemente has empleado muchas menos palabras las que yo necesitaría, ¿no? Si la persona es razón, espiritualidad, intelectualidad, razón. Por otra parte, experiencia afectiva, es decir, cuerpo. Y por otra parte, tradiciones, social. No tenemos otro remedio que vivir, que aprender, que descubrir nuestro ser cristiano de esta manera, con estas tres dimensiones básicas, pero desde Cristo, ¿no? ¿Qué es la razón desde Cristo? La fe. Lo que nos viene por la revelación, por lo que nos viene por la Biblia. La fe vivida. ¿Qué es la experiencia desde Cristo? La experiencia y el afecto. La experiencia, sobre todo la experiencia afectiva desde Cristo, es su corazón. Es la caridad. ¿Y qué es la vida social de las personas vivida desde Cristo? Es vivir en el cuerpo místico. Y por tanto es trabajar con esa esperanza de que estamos unidos y que hacemos este misterio, este sacramento, conjuntamente de la Iglesia y de cada cristiano en el mundo, ¿no? El sacramento del amor, el sacramento de la misericordia, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Bueno, esto es lo que se me ocurre para unir la cuestión de Cristo y de la persona en relación con nuestra tarea de la educación en la fe. Bueno, igual es una tontería, pero es que me resulta un poco como incoherente. Vamos, no incoherente, pero que no sé si es que no lo entiendo bien. Yo entiendo también que para educar hoy en día, no pienso en mi familia y en las niñas del cole, que hace falta muchísima exigencia, porque veo pues la sociedad en la que nos estamos metiendo y me preocupa eso. ¿Cómo se casa eso con la misericordia? Porque al final, no sé, hay, supuestamente por eso siempre tiene como que perdonar tal, y no sé si realmente el niño así aprende o no, o no sé, eso. Yo creo que es que todo parte de la contemplación de Cristo, como he dicho antes. O sea, es que no es como se casa con la misericordia, es que si no aprendemos a contemplar la misericordia, entonces no sabremos vivir dentro de lo que es la misericordia. O sea, con todas las incoherencias que hay hoy en día en la escuela, con los niños, con los padres, con todo lo que estamos viviendo, pues creo que es lo que decía antes, aprender a ver ahí, o sea, aprender como reflejo de todas las incoherencias, ¿sabes? Nuestra propia pobreza y verla en los demás. Entonces nos daremos cuenta de que realmente, o sea, las personas no son malas, es que lo que necesitan es un empujón. Es un empujón, o sea, un bañarles de la misericordia de Dios. Y esto, o sea, se pueden dar miles de teorías, pero al final esto se logra en la contemplación, contemplando a Cristo y pensando que cómo se hubiera acercado Él a esas personas y además enseñando a ver a Cristo en esas personas. Yo creo que es más, vuelvo a lo mismo, o sea, que no es tanto algo teórico como algo vivido. Sí, totalmente de acuerdo, y añadiría una pequeña cosa que estaba en la pregunta ya. Según el ambiente en el que estamos, ¿no? Parece difícil, es la pregunta, ¿no? Concordar la exigencia con la misericordia. Entonces me parece que no hay que caer en la trampa
de definir las palabras según los conceptos meramente sociológicos o las tendencias meramente sociológicas. Las palabras cristianas, por utilizar creo que es de Paul Claudel, una expresión, palabras cristianas, ¿no? La misericordia es una palabra bíblica, es una palabra cristiana. Tiene a veces muy poco que ver con lo que se entiende por misericordia en el terreno sociológico. Cuando uno le hablan de misericordia, a veces si uno no le explica en qué consiste eso desde el punto de vista cristiano, tiende a pensar, como otras muchas palabras, en una deformación, que es, seamos siempre lo más abuelos posible, en el sentido afectivo, perdonémoslos todo, no exijamos nunca, no pidamos nada, perdonémoslo todo, y evidentemente, como bien dice, si no va a aprender nada el alumno, ¿no? Pero es que esto no es la misericordia. No es la misericordia. Todas las palabras cristianas, vuelvo a subrayar, son, dice la teología, analógicas. Quiere decir, ¿analogía qué quiere decir? Quiere decir que son insuficientes por sí mismas para entender el misterio de Dios y de Cristo. No son totalmente insuficientes, podemos usarlas en el sentido de que nos sirven para entendernos con las personas de la calle, tienen una racionalidad en parte igual a como lo entiende todo el mundo, en parte insuficiente porque desde el punto de vista de Dios las cosas siempre son más profundas. Todas nuestras palabras, también las palabras bíblicas, también las cristianas, también las que utilizó Jesús, son insuficientes para explicar el misterio del amor de Dios. Solo en Dios se identifica la misericordia y la justicia. Solo en Cristo se identifica el amor y la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tarea imposible, yo me retiro, ¿no? No, exactamente lo que ha dicho Pedro. Lo que yo tengo que hacer es contemplar a Cristo. Intentar que no sea una contemplación solo desde fuera, meterme en Él, dejar que Él entre en mí, para parecerme más a Él, que es al mismo tiempo la verdad y el amor, que es al mismo tiempo la justicia y la misericordia. Y entonces podré llamarle luego a eso misericordia, justicia o como me dé la gana. Porque lo concreto será después una pregunta concreta, una tarea concreta, un día concreto, un alumno concreto. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, esto. Ve, enfrádate con Cristo, únete a Él, mira cómo lo haría Él desde el corazón de Jesús, y luego, si no quieres llamarle eso misericordia, esto ya es secundario. Pero eso es la misericordia de Jesús, pero también sería su justicia. ¿Hay alguna pregunta más? Buenos días. Quería preguntar a cualquiera de los dos ponentes cómo podemos, los que trabajamos como profesores de religión, revalorizar la figura del sacerdote que se ha desgastado tanto y que a veces pues, es complicado porque puede generar esta sospecha. ¿Cómo podemos desde nuestro trabajo ayudar? Yo trabajo en concreto con adolescentes y a veces pues, me resulta complicado defender la figura del sacerdocio. Gracias. Había apuntado aquí Spotlight, porque efectivamente esta película que le acaban de dar un Oscar, ¿no? Pues plantea a veces cosas que tienen relación con esto, ¿no? Y esto se ha referido hasta a este problema, ¿no? Que está un poco detrás, un problema contemporáneo no solo esto, de los abusos, etcétera, que han sucedido, desgraciadamente, dentro de la Iglesia Católica e incluso por parte de los sacerdotes, ¿no? Esto es un asunto muy serio, ¿no? Que nosotros tenemos que afrontar. La figura del sacerdote. La figura del sacerdote, me parece que todos tenemos la responsabilidad, iba a decir, no para rehabilitarla, ¿no? Porque el sacerdote es lo que es, ¿no? Pero sí para, en primer lugar, por nuestro método, ¿no? Tenemos que mirar a Cristo, ver cómo Él lo hacía. Él es el sumo sacerdote, ¿no? Y no hay otro. Y enseñarle a nuestros alumnos que Jesús quiso que los sacerdotes fueran de una determinada manera. Jesús quiso a los sacerdotes para unas determinadas cosas, que era para llevar su misericordia, para enseñar su verdad y su amor. Todo lo que antes de Jesús sobre el sacerdocio se vivió en el mundo fue para presentar el sacerdocio de Cristo. Todos los sacerdotes que han venido, especialmente los sacerdotes católicos después de Jesús, están para hacer presente a Jesús. Eso es un sacerdote.
Lo que se parece a Jesús es un sacerdote. Lo que no se parece a Jesús o lo contradice es lo que contradice el ser sacerdote. Hay que decir la verdad, hay que animar a la gente a rezar por los sacerdotes y también hay que presentarles dónde está la verdadera luz sobre el sacerdocio. O sea, esto es un camino posible. Insisto, decir dónde está la verdadera luz que está en Cristo, presentar la verdad para que ellos tengan, nuestros alumnos deben tener un buen sentido crítico, un sano sentido crítico, saber que ha habido cosas que las hay. Nosotros, todas las personas tenemos manchas, pero Jesús ha venido a quitárnoslas, Jesús ha venido a purificarnos, y la función del sacerdote, incluso más allá de los defectos de un sacerdote, está siempre ahí. Pertenece a la fe. Siempre tendremos la cuestión de que el sacerdote es una figura social, y en la sociedad las personas que no tienen fe, que lo enfocan desde un punto de vista, podríamos decir, meramente externo, ¿no? Y por eso también el sacerdote debe cuidar sus modos de presentarse, sus modos de decir, etcétera, ¿no? Pero todo esto lo hará simultáneamente él mismo si se plantea esta cuestión de Cristo. Y nuestros alumnos, si son cristianos, si son católicos, lo pueden entender, creo, casi la única manera, desde Cristo. No sé si quieres añadir algo. Bueno, dos cositas. Una, desde un punto de vista experiencial, porque bueno, pues como yo también trabajo con sacerdotes, creo que es muy importante siempre que se trabaje en equipo entre el laico y el sacerdote. O sea, que eso no quiere decir que estén todo el día juntos, sino que se hablen, porque muchas veces los sacerdotes, con toda su buena intención, pues no se dan cuenta de algunas cosas, igual que nosotros con toda nuestra buena intención no nos damos cuenta de otras. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En mi parroquia, cuando yo doy las clases de Biblia, pues el párroco, esto cuesta, claro, pero al final se consigue. Pues a base de hablar, de comentar, pues ¿qué pasa? Que ha acabado, viene a todas las clases de Biblia. Los alumnos de las clases de Biblia ven que el párroco está en las clases de Biblia, por lo cual empiezan a cambiar su imagen, o sea, lo que piensan de él, y entonces empieza a generar como un trabajo en comunidad que la gente aprecia muchísimo, y entonces nos empiezan a ver, o en el caso de un profesor que trabaja en comunión, ¿no? con el sacerdote, empiezan a ver como que va todo unido, que ya no es el sacerdote un ser aislado, que si hace o no hace, que todo se trabaja en, y que igual que pues, un profesor puede tener un defecto, lo puede tener un sacerdote, pero siempre ver más allá de cuál es su labor. Y para esto es también importante nunca perder de vista el sacerdocio de los fieles, el sacerdocio bautismal. Porque esto es importantísimo. Al final el sacerdote es el que hace de puente entre Cristo y los hombres, pero todos tenemos el sacerdocio bautismal. Entonces, yo cuando alguna vez me hablan mal de un sacerdote, claro, es que también hay que decir que yo soy insoportable, pero para ayudar también a las personas, pues lo primero que le digo es, vamos a ver, ¿tú estás bautizado? Sí. Bueno, pues por lo tanto tú llevas el sacerdocio bautismal. Con estas críticas o con no pisar una iglesia o con tal, lo que estás haciendo es bajar el nivel de todos, y por eso va tan mal la iglesia, por personas como tú. Pero, claro, es que muchas veces no es tanto, sino ayudar a las personas con cariño, decirlo con el máximo cariño, pero que ver que es que el sacerdocio sacramental también depende mucho de nuestro sacerdocio bautismal, o sea que no son cosas aparte, uno por aquí y el otro por allí. Bien.